Doy gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí reunidos para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Le doy la bienvenida al hermano que se nos había ausentado, el hermano Fernando, pero aquí está y gracias a Dios le damos por eso. Bienvenido, bienvenida Pati. Todos bienvenidos en el nombre del Señor. Esta noche vamos a escudriñar la palabra del Señor como siempre, ¿verdad? Porque aquí venimos a alimentarnos espiritualmente. Venimos a recibir la leche espiritual, ¿verdad? Sin ser adulterada. De eso se trata. Para eso el Señor nos ha llamado, para que nosotros podamos servir como nos sirve este micrófono, porque de verdad que las palabras no salen de nosotros, sino es la palabra del Señor la que nosotros venimos a escudriñar. Hermanos, yo les pido que abran sus escrituras. Vamos a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 34, del 1 al 11. Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al 11. Leemos la palabra del Señor como está escrita y dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de toda la fiera del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de toda la fiera del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Pueden tomar asiento, hermano. Hermano, en esta noche, por título le he puesto este mensaje: Dios no se agrada de los pastores que se olvidan el propósito para el cual han sido llamados. Porque nosotros vemos, hermanos, en este libro de Ezequiel, que
en aquel tiempo los pastores se olvidaron del propósito por el cual Dios los había puesto al frente de su rebaño. Y he traído este mensaje, pues ustedes saben, el Señor le da a uno mensajes y Dios sabe el motivo, no específicamente porque yo venga a atacar a algún pastor sino que vengo a que escudriñemos la palabra del Señor, que desde aquellos tiempos existían pastores que se descuidaban del rebaño, que no las cuidaban y que se aprovechaban de las ovejas del Señor. Y el Señor todo el tiempo ha estado en contra de eso. Y en esta palabra podemos ver, porque nos damos cuenta, hermanos, que en este tiempo hay muchos pastores en esta tierra que están igual o peor que los pastores de esa época. Nos damos cuenta, sin ir muy lejos, ahora no necesitamos viajar para darnos cuenta. Nosotros podemos ver en las redes sociales muchas clases de pastores, que los pastores ya no están cumpliendo el propósito por el cual Dios les ha puesto, que es para traer sus ovejas, para cuidarlas, para tenerlas dentro del redil y para protegerlas, ¿verdad?, de todo lo malo. Entonces, nosotros aquí nos podemos dar cuenta que el Señor estaba muy molesto por eso, porque dice a los pastores: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degollás, mas no apacentáis las ovejas. Claramente dice, los pastores se estaban aprovechando, estaban sacando provecho de las ovejas, pero no las estaban cuidando como debe ser. Y hoy en día nos damos cuenta, hermanos, que se ha corrompido mucho en las congregaciones, han distorsionado la palabra del Señor para aprovecharse de las ovejas del Señor. Y al Señor eso no le agrada. En ningún tiempo, en aquel tiempo, el Señor les mandó al profeta para que les fuera a decir que ya bastaba de tanto abuso, que no cuidaban sus ovejas, sino que solamente sacaban provecho de ellas. El Señor es justo y el Señor no le gusta la injusticia, hermano. Si nosotros nos damos cuenta que el Señor ha puesto a los pastores, es para que las traigan las ovejas, tratando de que nadie se pierda. Esa es la misión de nuestro Dios. Por eso ha puesto pastores, para traer ovejas al redil, para que alcancen la salvación de nuestro Señor Jesucristo, no para que sean abusadas, que saquen provecho. De eso no, el Señor nunca estuvo de acuerdo ni estará de acuerdo con eso, con las injusticias. Dice Jeremías capítulo 23, 1 al 3: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersáis mis ovejas y las espantasteis, y no las espantaste y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y esto nos podemos dar cuenta que el Señor se cansó de tanta injusticia, que no cuidaban las ovejas, y Él prometió que Él iba a mandar a recoger sus ovejas para cuidarlas como era la voluntad de Él. No quería, Él estaba cansado de tanto que se aprovecharan de las ovejas. Ahora, en estos tiempos, hermanos,
Hay mucho, pero mucho, que da lástima en ver cómo han distorsionado la palabra del Señor. El Señor es justo y el Señor nos ama a todos por igual. Y los pastores tienen la responsabilidad de cuidar a sus ovejas. Vemos que dice: a la perniquebrada no vendaste. Hermanos, se trata de que si no está hablando de animales, ¿verdad? Está hablando de su pueblo. Que si se trata, en esa parte trata de que si un hermano ha tenido un tropiezo, ha caído, ¿verdad? Ha caído en la tentación, el pastor está para animarlo, para traerlo, para decirle: hermano, sigamos adelante, para volverlo al redil. Ese es el propósito. Pero ahora en estos tiempos, hermanos, vemos que ya nada de eso interesa. Ahora los pastores se han corrompido de una manera, hermanos, que si el miembro da buenos diezmos, ahí sí, no puede faltar un fin de semana porque ellos están llamando. Hermanos, se les extraña. Pero si es un hermano que humildemente y no da buenos diezmos, pues si te vi ni me acuerdo. No se preocupan, hermanos, por hacerlo venir, por irlo a visitar. Hermano, ¿qué pasa? ¿Tienen un problema? Porque nosotros como cristianos debemos de ser unidos. Si un hermano tiene un problema, nosotros tenemos que estar con él, y principalmente un pastor. Es el primero que debe dar el paso para recuperar esa oveja, para que no se vaya a alejar tanto, porque ya sabemos que si el malo lo agarra, viene el lobo y se la llevó. Y de eso el Señor le va a pedir cuentas a los pastores por no cuidar a sus ovejas. En aquellos tiempos el Señor se molestó mucho. Y vemos en Ezequiel 34, del 20 al 24, dice: por tanto así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre las ovejas engordadas y la oveja flaca. Oiga bien, también juzgará las ovejas, dice: por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. Oiga bien, él prometió levantar un pastor, y de ahí dice: a mi siervo David, él las apacentará y le será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. El Señor se molestó, hermano, porque no cuidaban sus ovejas. Y entonces por eso les prometió mandar un buen pastor, y le mandó al rey David. Él, hermano, si nos damos cuenta, el amor del Señor es por generaciones. Él ha venido tratando de recuperar a su pueblo, de recuperar a sus ovejas. Cuando ve de que se descarrían, el Señor pone personas, siervos, levanta siervos para que cuiden a sus ovejas, porque Él no es partícipe de las injusticias, porque Él es un Dios justo. Y lo que dice aquí, que juzgará a las ovejas también, juzgará ovejas entre ovejas y ovejas. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros nos damos cuenta en la vida actual, siempre en las iglesias, en las congregaciones, hay ovejas que se creen más grandes que las otras. Y en el pueblo del Señor no puede haber eso. En el pueblo del Señor todos somos iguales. Pero resulta, mire lo que dice: por cuanto empujasteis con el costado y el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, en las iglesias hay muchas ovejas. No solo se trata de los pastores, se trata de las ovejas también, que tal vez por una posición económica un poco más alta,
ven a las otras ovejas con menosprecio, las ven así por sobre el hombro, como quien dice, somos ranas del mismo charco, pero no, somos ranas pero no del mismo charco, dice. Yo he escuchado que dicen así, y no, hermanos, nosotros los cristianos tenemos que ser unidos, ser mansos y humildes, porque el Señor nos va a pedir cuentas, hermanos. Si nosotros no hacemos la voluntad de Él, si nosotros nos enaltecemos, el Señor nos va a pedir cuenta, como dice en Mateo 23, 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, el Señor nos manda que seamos mansos y humildes, tanto los pastores que cuiden a sus ovejas como nosotros como ovejas del redil. Tenemos que ser justos y todos tratarnos con igualdad, no creernos más unos más que otros, porque esa no es la voluntad del Señor. Él dice, aprender de mí, ser mansos y humildes. Entonces el Señor no es partícipe, hermanos, de las injusticias, no es partícipe de que nosotros nos creamos que tengamos más ego que los demás. No, hermanos, el Señor nos manda a ser como Él, mansos y humildes, porque mira el Señor cuántas cosas le hicieron. Él murió predicando del amor, mientras lo latigaban, mientras lo clavaban, Él siguió hablando del amor, y en ese último momento salvó a un ladrón que estaba. Oiga bien, la misión de Él era, por eso dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida por nosotros. Y vemos que el Señor mandó en ese tiempo al rey David para que viniera a recoger a su pueblo, a unirlo, porque las ovejas estaban dispersas por muchos lugares. Entonces el Señor levantó al rey David con esa misión, y el rey David lo hizo. Lo hizo porque, si nos damos cuenta, en Israel no había habido un rey que uniera todas las tribus del Señor de Israel. Vino el rey David, y él fue el que logró unir todas las tribus en Israel. Esa fue la misión de él, la misión que le dijo el Señor que iba a levantar para que, y las iba a recoger. El Señor levantó al rey David, y él hizo unirse todas las tribus de Israel, y estuvo gobernando ese linaje del rey David, estuvo gobernando más o menos por unos 450 años, porque después del rey David vino el rey Salomón, el hijo, ¿verdad? Entonces, ese linaje estuvo cumpliendo la misión que el Señor había mandado. El rey David fue el primer judío que logró unir todas las tribus de Israel, un tiempo prolongado establecido, y una capital nacional neutral en Jerusalén. Eso logró el rey David, que previamente no estuvo controlada por ninguna de las tribus. Construyó su propio palacio, llevó el arca del pacto a la ciudad santa y estableció una dinastía real que gobernó todo o parte del país alrededor de 450 años. Dios le cumplió la promesa de que iba a reunir a su pueblo, y lo reunió. Pero como siempre nos damos cuenta, ¿verdad?, que el mal vuelve al ataque, vuelve el pueblo a caer en desobediencia, y por ese motivo, hasta el sol de hoy, hay mucho pueblo de Israel disperso por el mundo, porque si nos damos cuenta, vino el Señor Jesucristo y, pues, como dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, por ese motivo, andan algunos errantes por el mundo todavía. Pero nosotros, hermanos, al punto que queremos llegar, al punto que es que el Señor levanta a los pastores para
servirle a Él cuidando sus ovejas. El Señor levanta siervos para servirle de esa manera, no para que los siervos abusen de sus ovejas. Oiga bien, porque dice Eclesiastés 1, el 9-10. Yo me pongo a pensar en ese capítulo de Eclesiastés, porque dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y dice el 10, ¿hay algo que se pueda decir aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, todo eso distorsión que ahora en día vemos respecto a las congregaciones de los pastores, esos abusos, hermanos, que hay mucha gente que no se atreve ni a comentar, pero yo en esta noche, a mí me gusta, hermanos, dar la leche, como dice espiritual, sin tapujos. Ellos abusan transversando Malaquías 3:10 respecto a los diezmos. Ellos usan ese versículo, lo transversan para esclavizar a los miembros con amenazas, porque dice Malaquías que ustedes me han robado. Hermanos, eso era en el tiempo de la ley. Si usted lee el libro de Malaquías es corto, pero todo lo que se refiere a ese libro era en el tiempo de la ley. ¿Y qué están haciendo ahora? Están transversando ese versículo para manipular y para tener esclavizada a la gente con la amenaza de que si no diezman se van a ir al infierno. Hermanos, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. El Señor Jesucristo vino a pagar todo el precio por nuestra salvación. Así que eso que ellos hacen de transversar ese versículo de Malaquías 3:10, eso, hermanos, ellos sé bien que no lo hacen inocentemente, lo hacen de una forma de manipulación, y eso no le agrada al Señor. No le agrada al Señor, porque el Señor vino a pagar por nuestros pecados. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Ellos se están trayendo, pero oiga bien, están trayendo esa porción de la ley, la están aplicando en las iglesias. ¿Qué quiere decir eso? Que no quieren tomar en cuenta el sacrificio que el Señor Jesucristo vino a hacer, a pagar por nuestros pecados. Ellos no están como que el sacrificio del Señor Jesucristo, que vino a entregar su vida por nosotros, como que no es suficiente. Le hace creer a la gente que si no diezman, que no van a ir al cielo. Mis hermanos, eso no es así, porque les invito a que leamos Hebreos capítulo 10. Vamos a leer del versículo 8 al 18. Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 18. Dice la palabra del Señor, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes y las escribiré, y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La palabra del Señor es clara, hermanos. El Señor vino a pagar por nuestros pecados. El diezmo era obligatorio en el tiempo de la ley. Pero si ellos están trayendo una sola parte de la ley, ellos están cayendo en un gran error que después Dios quiera que a ellos les dé la oportunidad de arrepentirse y de estar transversando ese versículo, porque dice Romanos capítulo 8, 1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Ya nosotros ya no somos esclavos por la ley, porque el Señor nos vino a liberar de la ley. Y ellos están transversando, haciéndole creer a los miembros de que si no diezman, no van a ir al cielo. Y entonces el sacrificio que el Señor vino a hacer, a morir por nosotros, no es suficiente. Él vino a pagar todo. Ya nosotros estamos libres de la ley. Porque nosotros, hermanos, por esto que yo les digo, yo no estoy diciendo que es malo diezmar. No es malo diezmar. Porque el Señor dice en su palabra, oiga ya lo que dice este es el pacto que haré con ellos después de aquellos, dice el Señor, aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. O sea que nosotros, quien nos dirige ahora para dar de nuestra propia voluntad es el Espíritu Santo que el Señor nos ha puesto. No es que nosotros vamos a cerrar nuestras manos, pues no, ya no estamos bajo la ley, no vamos a dar. Porque nosotros sabemos, hermanos, que en una iglesia siempre es necesario que todos seamos unidos y que todos pues demos una ayuda para lo que es el ministerio. Pero ellos están atravesando ese versículo para sacar provecho, hermano, para llenar sus bolsillos, sus cuentas de banco. Y eso está muy mal, hermanos. Dice Gálatas capítulo 3 del 10 al 15. Oiga bien lo que dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Eso dice la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, oigan bien, hermanos, hablo en términos humanos, dice Pablo. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Nadie lo invalida ni le añade. Oiga bien, él lo pone el ejemplo. Un pacto, aunque sea entre hombres, nadie lo puede invalidar. No nos vamos lejos. Aquí tenemos al hermano Jorge, el hermano Renderos. Ellos hicieron un pacto, hicieron una sociedad, adquirieron una propiedad. Tienen ese pacto y los dos son dueños. Nadie lo puede invalidar. Nadie puede decir, no, eso no vale. No, hermanos. El apóstol Pablo dice que, oiga bien, pone de ejemplo, un pacto que sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Y mucho menos el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. El pacto que hizo Él con su sangre para salvarnos de la muerte eterna. Eso es suficiente para ser salvos nosotros. No necesitamos seguir bajo la ley, porque claro dice, los que están bajo, porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición, porque ya el Señor Jesucristo para eso vino a entregar su vida, para darnos salvación a nosotros. Ya no estamos bajo la ley. Si ellos quisieran obedecer la ley, pues que cumplan los 613 mandamientos que están en el libro de la ley mosaica. Así tendría que ser para que, y aún así no son salvos, porque ya Jesucristo vino a morir por nosotros, porque dice que Él es la entrada al Padre. Ya no es la ley, es el Señor Jesucristo la puerta para entrar al reino de los cielos. Dice: el que no entra por Él, nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Entonces ya no es por la ley. La ley ya quedó, fue en tiempo pasado. Así de que yo sé que algunos hermanos y amigos me verán por las redes sociales, porque el hermano comparte. Hermanos y amigos, ya no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Si nosotros, el Señor nos toca el corazón, ya no podemos, ya no tenemos, ya nosotros no damos solo el 10%. Si el Señor nos da una bendición, usted puede dar el 20, el 30. Usted puede dar. Dar no es pecado. Dar, el Señor, Él es quien nos da todo a nosotros. Y nosotros, en agradecimiento a sus bendiciones, nosotros damos de lo que Él nos bendice. Nosotros no es que vamos a cerrar la mano, no, ya no, diezmo, pues ya no, hermanos, porque sabemos que, mira el apóstol Pablo, él dice, el apóstol Pablo, él trabajaba, dice que trabajaba de día y hasta de noche, para no ser carga de nadie. Pero aún así, él recibía ofrendas para llevar el mensaje a lugares más lejanos. Él usaba el dinero de las ofrendas que le daban para llevarlo, pero en ningún momento, dice el apóstol Pablo, tráiganme los diezmos. ¿Por qué? Porque ya estamos bajo el nuevo pacto. Ya no estamos bajo la ley. La única vez que encontramos cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, les dijo a los escribas y fariseos, ¿qué les dijo? Si alguno de mis hermanos sabe lo que le dijo, cuando les dijo, aquí lo tengo, ay de vosotros, en Mateo capítulo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo,
y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Esa fue la única vez que él habló del diezmo, porque ellos se habían enfocado al diezmo, pero no a hacer lo que deberían de hacer. Pero el Señor Jesucristo no, ni Pablo, ninguno de esos apóstoles, hermano, podemos ver, ninguno de ellos anduvo pidiendo diezmos. Entonces, el diezmo era obligatorio en el tiempo de la ley. Como repito, si Dios le toca el Espíritu Santo, que Él nos ha puesto, porque Él dice, pondré mis leyes en su corazón y en su mente. Ya nosotros, porque el Espíritu lo mueve a dar una bendición, a dar una ofrenda a una iglesia, es un buen acto, porque el Señor se agrada, ¿verdad?, de que nosotros no seamos tacaños también, porque el dinero que nosotros, lo poco que aportamos, hermanos, es para bendecir a personas necesitadas. Antes, los diezmos que recogían, sabemos bien que eran para ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los sacerdotes. Para eso era el diezmo. No era para llenar una cuenta de banco de un pastor, ni para comprarse un avión, ni para comprar carros del año. No, el propósito era para ayudar a las personas más necesitadas. Eso era el propósito. Y ahora vemos muchísimo. Vemos videos, ¿verdad, hermanos?, que hasta se ríe uno por ver el descaro. Hermano, hoy me dijo el Señor que todos los que están aquí van a traer $3,500, y si no lo tiene, vaya, pídalo prestado. Hermanos, eso no es de Dios, hermanos. Eso es un robo del cual darán cuenta en aquel día. Darán cuenta por haberse aprovechado, porque dice Marcos capítulo 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? También dice el 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Esas personas están extraviadas de la fe, ya no están cumpliendo el propósito por el cual Dios les puso un ministerio. Así que, hermanos, como dice Efesios 5:6-7, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y dice el 7, no seáis pues partícipes con ellos. No, mis hermanos, la palabra del Señor es muy clara, porque en la Biblia nosotros encontramos todo, solo tenemos que leerla y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, para no caer, hermanos, en eso. Pero si nos damos cuenta, en muchos países, fácilmente no hay por dónde rodear, como dicen, porque la mayoría están así. Si usted no da diezmo, no tiene privilegio en la iglesia. El diezmo es por ley. Es por ley. Hay de ellos, ¿verdad?, cuando Dios les pida cuenta. Hay de ellos porque les va a pasar como el rico y Lázaro, cuando le dijo, tú recibiste tus bienes en la tierra. Y Lázaro estaba siendo consolado, ¿verdad?, por el padre de Abraham. Porque ellos se están conformando a llenarse los bolsillos en este mundo, porque ellos son los que están robándole a las ovejas del Señor y a Dios. Porque eso, hermano, nosotros podemos ver en el tiempo cuando vino el Señor Jesucristo. Dice, oiga bien
bien lo que hacían. En Hechos capítulo 2, del 44 al 47, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Eso es los cristianos primitivos, es ser unidos. Pero no dice vendían sus propiedades y traían el diezmo. No, mis hermanos, porque ya el Señor Jesucristo vino a pagar la deuda por nosotros. Porque el Señor ahora, hermanos, como dice en Filipenses capítulo 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos pone en nuestro corazón, hermanos, el deseo de dar a la iglesia, el deseo de ofrendar, el deseo porque sabemos que esto es necesario, el dinero es necesario para llevar el mensaje, para ayudar a los más necesitados, para que se extienda el evangelio. Porque en Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso es tener amor libre dentro del cristiano. No andar con que esto es mío ahí, de muy orgulloso y olvidándonos de las personas a quienes podemos ayudar, que necesitan, ¿verdad? La misión de nosotros es ser humildes y que el Señor, pedirle a Dios que nos dé un buen corazón y que nos ilumine para ayudar cuando es necesario, cooperar con la iglesia cada vez que podamos, pero sin sentirnos obligados, amenazados de que si no damos no vamos a ir al cielo, porque el cielo no se entra por comprarlo con dinero. No, hermanos, hay que tener mucho cuidado con el engaño que ahora en día se está dando. Mira, el apóstol Pablo está en lo que dice 2 Corintios capítulo 9, 5, 8. Es un ejemplo que dice: por tanto tuve por necesidad de exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como generosidad y no como exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Oiga bien lo que dice el apóstol Pablo. El que siempre escasamente segará. Si nosotros somos que hay que darnos en el codo, pues ya sabemos. Pero no es que nos esté diciendo tiene que dar tanto, el 10%, tiene que dar, porque si no, no entra al reino de los cielos. No, mis hermanos, aquí tenemos el Espíritu de Dios que nos motiva y nos mueve a nosotros cuando es necesario ayudar. De nosotros sale, hermanos. Nosotros a veces Dios le da una bendición a usted y miren, nosotros en este ministerio, hermanos, somos nuevos, digamos, ¿verdad? Tenemos ¿cuánto? Un año y medio. Nosotros tenemos la fe de que vamos a poder ayudar a muchas personas por medio
de las ofrendas y de todo lo que los hermanos cooperemos, ¿verdad? Nosotros empezamos, tenemos mucho por hacer, hermanos. Esto apenas empieza. Nosotros no hemos hecho mucho porque apenas, usted sabe que primero hay que caminar, primero gatea y después camina uno, así mismo. Entonces, pero nosotros sabemos que no es, como dice el apóstol Pablo, no es por exigencia. Si damos nosotros es porque nuestro Dios nos pone en nuestro corazón que hay que bendecir, ¿verdad?, al ministerio. De eso se trata. Porque si nos damos cuenta, hermanos, en este tiempo, en esas iglesias de las que estoy comentando, no son iglesias, ¿verdad?, son ministerios que ahora se han vuelto corporaciones, y por eso tienen a los miembros como una especie de, les han puesto por ley el diezmo, porque es una corporación, los tienen esclavizados con el diezmo, y al que da más, ese es el mejor para los pastores. No, mis hermanos, vemos en Marcos capítulo 12, del 41 al 44, vemos este ejemplo. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué nos quiere decir, hermanos, esto? Que el Señor Jesucristo ve el corazón con que nosotros damos, porque nosotros no debemos de dar por presumir: oh, yo di tanto, y no. Él vio que la viuda lo único que tenía lo entregó, y muchos ricos echaban, pero él dijo: esta echó más. ¿Por qué? Porque lo dio con todo su corazón. Porque al Señor no le debemos de dar lo que nos sobra también. No, al Señor debemos de darle, si nosotros, nuestra vida y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Porque dice Ageo capítulo 2:8: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. A Él le pertenece todo, hermano, nuestra vida y todo lo que tenemos. Nosotros solo somos administradores, y nosotros solo pidámosle a Dios que nos dé un buen corazón y que el Espíritu nos guíe para nosotros poner al servicio lo que nosotros tenemos, para poder ayudar conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra, tampoco por obligación, porque nos sintamos obligados. No, mis hermanos. Dice 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Oiga bien el consejo que le dio el apóstol Pablo. Cada quien, ¿verdad?, ya decide su ofrenda. Como les digo, ofrendar, diezmar no es malo. Lo malo es que hagan por ley el diezmo, que transversen para sacar provecho, porque ese diezmo la mayoría no lo usan para un propósito de ayudar, sino para ingresar su cuenta de banco, su billetera, comprarse un carro. Eso no es la voluntad del Señor. No. Oiga, dice Pablo según Tesalonicenses capítulo 3, 8 y 9: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Oiga bien, el apóstol Pablo dice: no porque no tenga derecho, ¿verdad?, el que sirve al Señor, sino para dar un ejemplo de que
Es importante ganarse el pan con el sudor. Pero si, hermanos, nuestra congregación el día de mañana, que Dios tenemos toda la fe en Él, que va a prosperar, vamos a crecer en membresía, va a ser necesario poner un pastor que tiene que estar a tiempo completo. Entonces nosotros, en la justicia que Dios ha puesto en nuestro corazón, tenemos que saber ser justos, que ese pastor va a necesitar el apoyo de todos económicamente para que se enfoque al 100% en el ministerio, porque es necesario. Un pastor que tiene una membresía grande y que está al 100% no puede trabajar, hermanos. No. Tener un trabajo aparte y no es fácil. No es fácil. Entonces, pero nosotros, el Señor nos ha puesto su espíritu y tenemos que pedirle que Él nos guíe, porque sabemos de que si ese día llega, que necesitemos un pastor a tiempo completo, tenemos que apoyarlo económicamente. Es lo lógico, porque nadie vive del aire, ¿verdad? Entonces, pero, como les digo, todo con sabiduría, no por ley, por obligado, por ser obligado, no, mis hermanos. Porque dice 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es un pastor que está a tiempo completo, entonces son dignos, dice, de tenerlos en doble honor. Tenemos el derecho, hermanos, de ayudarlo, de apoyarlo económicamente y en todo lo que podamos. Nosotros, hermanos, tenemos una meta muy grande y tenemos la fe de seguir adelante, seguir creciendo, porque como dice en Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso, oiga bien lo que dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. De eso se trata, hermanos. Un pastor y una membresía de una iglesia, esa debe ser nuestra misión, y esa va a ser nuestra misión con el favor de Dios. Yo tengo la fe de que vamos a seguir adelante creciendo, hermanos, y todo lo vamos a hacer como dice 1 Corintios capítulo 16, 14, todas nuestras cosas sean hechas con amor. Porque dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si nosotros tenemos amor en nuestro corazón, tenemos que saber que tenemos que compartir las bendiciones de Dios, porque es por amor, no por ley, hermanos, porque dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que el Señor me les bendiga, hermanos.